la vegetación, estaban los ríos, los riachuelos, todo eso. Era maravilloso. A mí me encantaba irme a jugar y me metía a los arroyuelos, a los estanques, tremendo. Tanto me gustaba que un día me vino una idea en mi pequeño intelecto y le dije a la maestra de la primaria, le dije, por favor maestra, déjeme mi tarea y yo la hago a la hora del recreo. Y me miró así, a la hora del recreo, ni me miró bien extrañada, obviamente. Si a esa hora todos los niños juegan. Y dije, sí, pero yo quisiera hacer mi tarea a la hora del recreo. Lo que pasa es que yo tenía un plan. ¿Cuál era? De que hacía allí mi tarea, me la calificaba antes de que llamaran a los niños a clases de nuevo. Y yo llegaba a mi casa y le decía, ya hice mi tarea, mamá. Y me decía, pero ¿cómo? Ahí está, mira, la firma de la maestra. ¿Cuál era el plan? Pues en cuanto llegaba, comía y me iba al cerro, me iba al bosque y atrapaba ranas, atrapaba mariposas, culebras. Me gustaba el campo y eso quedó bien marcado en mi vida y siempre lo recuerdo y en fin. Pasaron los años o pasan los años en la vida de un ser humano y pues además del pecado que nos afectó sin duda, también fuimos afectados, todos, yo creo que todos hemos sido afectados en este sentido, por situaciones difíciles que vivimos desde el momento en que quizás vimos la primera luz en este mundo. De alguna manera el desarrollo y el crecimiento de nuestro cuerpo, alma y espíritu que Dios tenía planeado para nosotros que fuera pues en equidad, en armonía, en balance, de alguna manera no se cumplió en la gran mayoría de los seres humanos. De tal manera que podemos ver el día de hoy a un hombre que puede llegar a la madurez física o a una mujer que llega a la madurez física 25, 28, 30 años. Vemos a un hombre atlético con excelente condición física, ya con un bigotazo, ya ve las barbas que se usan el día de hoy, así unas barbonas por acá, y pues lo vemos ya que tiene edad para casarse, ya puede reproducirse, tener hijos. Físicamente se ve un hombre maduro, físicamente se ve una mujer madura. Sin embargo, en la gran mayoría de los seres humanos, en algún momento de su vida, tuvieron experiencias o tuvimos experiencias que nos dejaron marcados, para bien o para mal. Yo me voy a me enfocaré en las experiencias que nos afectaron y que nos impiden precisamente madurar emocionalmente. ¿Cómo es esto? Porque tenemos allí a un hombre que físicamente se ve maduro, una mujer que ya se ve toda una mujer, pero sus reacciones son como las de un niño, ¿sí? Como las de un adolescente. Toma decisiones muy precipitadas, arrebatadas, tiene reacciones muy infantiles, se enoja fácilmente de cualquier cosa, se enoja con el patrón y renuncia. A mí nadie me da órdenes. Y desplantes, berrinches, golpeteos, se enoja con la esposa, con el esposo, con los amigos, con el vecino y hasta patea al pobre perro que nada tiene que ver. Entonces la demás gente que está que pudiera estar más ubicada dicen, oye, este muchacho tiene unas reacciones totalmente fuera de sí, ¿qué le pasa? No controla sus emociones, no controla sus sentimientos. Sin duda que es una persona marcada por algo negativo que sucedió en su vida y que le ha impedido crecer, le ha impedido madurar emocional y espiritualmente. Físicamente pues ya se ve maduro, ¿sí? Pablo, el apóstol, que fue un hombre que
fue dedicado para Dios desde muy joven, después se convirtió al cristianismo, pero él llevó el evangelio a los corintios. Corinto era una región que pertenecía a Grecia. Los griegos tenían un concepto de la familia no muy de acuerdo a la palabra de Dios, menospreciaban a la mujer, era como un cero a la izquierda. Entonces las mujeres griegas crecían con un sentimiento de desprecio, de falta de valor, en fin, eran muy liberales, en fin, llega el evangelio a ellos, empiezan a conocer a Dios, empiezan a reunirse en una congregación, y Pablo vio hombres y mujeres ya maduros, pero tenían reacciones de gente inmadura. O sea, se veían físicamente maduros, pero emocionalmente no lo eran. Eran envidiosos. ¿Sabe que un envidioso es señal de inmadurez? Eran celosos, hablaban mucho, se peleaban entre ellos por cualquier cosa, seguían con actitudes infantiles. Y Pablo toca este punto que yo estoy mencionando en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Y los quiere llevar hacia la madurez, pero tiene que enfrentarlos con su realidad. Sin duda que los corintios se comportaban así porque en algún momento de sus vidas el crecimiento de su alma y de su espíritu no fue armonioso con el desarrollo de su cuerpo. ¿Ah? Y dice Pablo a los Corintios capítulo 13 versículo 11: cuando yo era niño, dijo, la etapa de la niñez, que se caracteriza por decisiones sin sabiduría, sin inteligencia, precipitadas, etcétera. Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño. ¿Cómo habla un niño? Pues usted tiene niños, ¿sí? Sabemos cómo habla un niño. Dice muchas cosas, pide cosas que nomás no. Papá, préstame las llaves del auto. Y tú ves al niño de 5 años. Ay, hijo, no, espérate, ya que crezcas, le dice, por obvias razones, ¿no? Y así hablan los niños. Dicen cosas, pero muchas cosas pues impropias en cuanto a que están desubicados, no tienen desarrollo intelectual ni madurez para tomar decisiones. A un niño, a un niño de 10 años, el padre no le dice, ¿tú qué piensas, hijo? Fíjate que nos vamos a tal ciudad o nos quedamos. ¿Quién consulta a un niño? Porque un niño pues no tiene la capacidad intelectual, no está desarrollado. Entonces Pablo dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño. ¿Cómo piensan los niños? Pues nada más habla con tus hijos. O acuérdate cuando eras niño, ¿cómo pensabas? Decías, yo cuando... Y echas la imaginación a volar y no pones los pies en la tierra, y en fin. Los pensamientos de un niño son pensamientos cargados de imprudencia. Un niño entra a la cocina y ve la olla allí hirviendo y dice, ¿qué estás cociendo, mamá? Y lo agarra para ver. Es imprudente, no tiene experiencia. Y Pablo dice, bueno, cuando yo era niño, pues me comportaba como un niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, dice. ¿Cuál es el juicio de un niño? Totalmente desacertado. Tú dale a escoger entre irse de vacaciones, hijo, ¿nos vamos a Vallarta o vas a la escuela? Y te dicen, no, nos vamos a Vallarta, mamá. Es claro que, ¿qué niños? Son raros los que dicen, no, yo tengo que estudiar porque cuando sea grande quiero ser un abogado, quiero tener una familia. No, hombre, ellos quieren divertirse. Entonces Pablo les está diciendo esto a los corintios porque miraba en ellos todos esos rasgos infantiles. Pero luego añade en el texto, mas cuando ya fui hombre, cuando ya crecí, me hice físicamente un hombre, pero también tuve que madurar en mi intelecto, tuve que madurar en mis emociones, tuve que madurar en mis sentimientos. Cuando ya fui hombre, dice, dejé lo que era de niño. Es de ahí donde vemos que hombres, mujeres ya maduros físicamente tienen berrinches, hacen berrinches como los niños.
tienen pensamientos y la esposa le dice, pero ¿cómo se te ocurrió eso? ¿A ti qué te importa? ¿Cómo que qué te importa? ¿Ven? O sea, son juicios como los de un niño. Son pensamientos totalmente inmaduros. Pero algo pasó, que él creció físicamente, pero emocionalmente no iba a la par. Se detuvo, se estancó. En el caso de Jesús, que era todo Dios, pero fue un ser humano, pues él era perfecto. Pero vamos a ver cómo era Jesús. Lucas 2:40. Aquí menciona cuando era niño, dice, y el niño crecía y se fortalecía. Se refiere al cuerpo físico. Luego dice, y se llenaba de sabiduría. La sabiduría es para el intelecto, para el espíritu, que te ayuda a tomar decisiones sabias, prudentes. La sabiduría, hijo mío, adquiere sabiduría. La experiencia empieza a crecer, madurar, tomas decisiones más acertadas, etcétera. Entonces dice que Jesús crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios es algo espiritual, o sea, recibía en su espíritu gracia de Dios, favor de Dios. En el caso de nosotros imperfectos, se detiene la gracia de Dios a nuestras vidas cuando nos amargamos, cuando estamos resentidos, cuando somos envidiosos, y ahí ya nuestro espíritu no está creciendo. Nuestra alma se puede alimentar de conocimiento de la palabra de Dios y de cosas buenas de la vida, pero también se detiene cuando no alimentamos el espíritu. Tenemos que crecer en cuerpo, alma y espíritu, que es lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses, que para la venida del Señor todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible. O sea, en un nivel de madurez. A eso se refiere. En Lucas 2:52 vemos también algo sobre Jesús. Dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿Ve cómo había un crecimiento a la par? Armonioso, sabiduría, el alma obteniendo conocimiento, el espíritu alimentándose, y en estatura. Y ahí va Jesús. Y en gracia para con Dios y los hombres. De tal manera que se sorprendieron cuando a los 12 años Jesús hablaba con una sabiduría nada común en un adolescente. Nada común, pero ¿por qué hablaba así? Porque su crecimiento era armonioso e iba a la par. Hay gente así, hay gente que tiene buen ámbito, buen ambiente en su hogar, están satisfechas sus necesidades, van creciendo, y tú oyes hablar a esos niños aún, a esos jóvenes, y dicen, wow, tiene 16 años y habla con una madurez el muchacho. Pero luego ya ves el hogar, dices, pero donde no hay eso, ese muchacho está marcado para bien, pero donde no hay eso, somos marcados pero para mal, que nos daña nuestra alma, nuestro espíritu, y nos estanca emocional y espiritualmente. Entonces corren los años y la vida está llena de sinsabores. Hay situaciones que pues no son muy agradables, nos dejan marcados de por vida. Cuando somos niños todo parece felicidad, nada detiene a un niño, aunque haya problemas en el hogar. Hay momentos en que los niños pues son tan inquietos, ellos lo que quieren es jugar, ellos son felices. Sin embargo, llegan momentos en los cuales un niño puede ser marcado para mal como para bien. Pero como dije al principio, yo me voy a enfocar en las marcas que se dejan en un ser humano cuando es pequeño, que le afectan en su crecimiento, porque luego cuando se casa él va a manifestar esas deficiencias, él va a demostrar o va a manifestar su inmadurez por cómo creció, etcétera. Y hay una historia en la Biblia, en 2 de Samuel 4:4, donde está involucrada la familia real de Saúl, que era el rey. Tenía un hijo que se llamaba Jonatán, y también involucra a David, que en ese tiempo era un joven que cuidaba ovejitas y que, bueno, dice que sucedió algo terrible a la familia real. Y dice en 2 de Samuel 4:4, Jonatán, hijo de Saúl,
tenía un hijo lisiado de los pies. Vamos a descubrir por qué causa quedó lisiado de los pies. Dice, tenía 5 años. Subrayo, ¿cuántos años tenía este niño? 5 años, era muy chiquito. Cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. El muchachito o el niño lisiado se llamaba Mefiboset. Mefiboset era hijo de un príncipe, Jonatán. Su padre, Jonatán, era hijo de un rey, Saúl. Y Mefiboset, como hijo de un príncipe o de un futuro rey, tenía el derecho de disfrutar y de vivir en el palacio del príncipe o del futuro rey. Y como consecuencia era heredero de todo lo que tenía el rey. Mira, tú como ser humano, todos nosotros como seres humanos, tenemos el derecho dado por Dios de tener un ambiente propicio en todos los sentidos, un ambiente armonioso, entiéndase hogar, donde tengamos el amor de un padre. Eso Dios lo diseñó, ese era el plan de Dios. Tú tenías derecho como hijo a ser amado, a ser atendido, a ser protegido, educado, dirigido, disciplinado, sostenido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Mefiboset, sufrió 2 o hasta 3 episodios en su vida que lo dejaron marcado. Lo dañaron. Era solamente un pequeño de 5 años cuando de manera inesperada queda huérfano. Yo no sé cuántos de ustedes de aquí son huérfanos. Vivieron su orfandad desde niños, pero yo me imagino, supongo, por lo que he visto en los que quedan huérfanos, que al morir el sustento del hogar, nadie espera la muerte de un padre. Y de su abuelito en el caso de él. Ahora él tenía que crecer sin un padre que lo guiara. Este niño tenía ahora que crecer sin un padre que lo aconsejara, que lo encauzara, perdón, que le diera buenos consejos para ayudarlo a crecer, a madurar, que lo enseñara a respetar a los demás. Ya no tenía un papá, había quedado huérfano. Y tampoco tenía un abuelo, que a veces se hacen cargo de los nietos cuando quedan huérfanos. Se murieron los dos en un mismo evento. Sin duda, no tengo la menor duda, que la mente y el intelecto, el alma de Mefiboset, al ser tan pequeña, no fue capaz de procesar en su mente este terrible episodio. No tengo la menor duda. Esa situación tan difícil afectó su alma, afectó su espíritu. Vino el desconsuelo, entró la inseguridad en su corazón, porque ¿dónde está papá? ¿O dónde está mi abuelito? El temor de enfrentar al futuro sin un padre lo dañó terriblemente, de manera profunda, en su alma, en sus sentimientos, en su interior, en su espíritu, en su corazón. Los seres humanos vivimos en un mundo imperfecto. ¿Ya se dio cuenta? ¿Sabe por qué el mundo en el que vivimos es imperfecto? Porque los habitantes de ese mundo somos imperfectos. Al ser imperfectos, nosotros podemos marcar a otros para desgracia de los que dejamos marcados. Pero también tenemos ese potencial de dejarlos marcados para bien, para que crezcan equilibrados en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero también somos recipientes fáciles de ser dañados y también nos dejan marcados. Algunos de nosotros fuimos marcados por el padre, otros por la madre, otros por el abuelo, pero de manera negativa. ¿Sí? Marcamos a otros, pero también nos dejan marcados. Y eso afecta, hermanos, nuestro desarrollo simplemente como humanos.
Por eso es que cuando llegamos a los pies de Cristo, tiene que haber una compensación entre nuestro espíritu y nuestra alma que quedó estancada con el crecimiento y la madurez, los 30 años que tienes, 40, 50 o 60. Porque hay, por ejemplo, hombres de 60, 70 años que tienen reacciones que tú dices, no es posible que un hombre de esa edad piense así. No es posible. Déjeme contarle algo que a mí me marcó cuando yo era un niño de 7, 8 años, que fue una experiencia a la par de la primera que les conté, que vivía en un lugar donde yo era feliz. Pero un día, caminando por la calzada Independencia, en ese tiempo alcalde de Barranquitas no había casas tampoco, y eso está aquí bien cerquita. Entonces yo me fui caminando por la calzada para luego cortar y meterme allí a lo que se conoce como alcalde de Barranquitas, el fraccionamiento. Pues había conejos, Entonces yo me fui caminando por la calzada y llegué a cierto punto donde voy caminando y de pronto, ¿qué cree? Veo a mi papá. Y usted dirá, bueno, qué bueno que viste a tu papá. Pues sí, pero él iba con una señora que no era mi mamá. Y en mi mente infantil no atiné yo, no pensé nada, hasta que él la abrazó y le di un beso. Y dije, ah, caray. Y eso me trajo una confusión tal que yo me fui corriendo a mi casa. Casi ni comí ese día. Llegó la noche, mi madre me mandó a dormir y yo calculo que serían como las 12 de la noche cuando desperté porque tenía que ir al baño. Y cuando me levanto, yo escuché que mi madre estaba hablando con una persona. Y esta persona le decía, yo te pago el divorcio, le dijo. Deja a este hombre infiel. No mereces tener un hombre que te engaña, que te pone los cuernos. Divórciate de él. Yo te pago el divorcio, le dijo. Y yo escuché claramente la palabra divorcio, pero yo no sabía lo que era un divorcio. Llego a la escuela la siguiente mañana y le pregunto a la maestra, maestra, ¿qué es divorcio? ¿Por qué me preguntas eso? Me dice, no, nada más quiero saber. Bueno, mira, un divorcio es cuando un matrimonio, el papá y la mamá, tienen problemas, hay muchas clases de problemas, y no llegan a un acuerdo, y se rompe el vínculo matrimonial y se separan y cada quien se va por su lado, y algunos hijos se van con el papá, otros la mamá. Entonces los que se van con la mamá ya no ven al papá y viceversa, y se hace toda una confusión. Dijo, cuando me explicó lo que era un divorcio, en mi alma, en mi intelecto, en mis emociones que estaban creciendo, me marcó, pero me las hizo pedazos. ¿Por qué? Esa noche yo me la pasé llorando, porque yo decía, no, ¿cómo? Que mi papá se va a ir lejos, y si me voy con él. No, pero no va a ser mi mamá si se va con la otra señora. No, mejor me quedo con mi mamá. Pero ¿y si mi mamá? Y luego ya no voy a ver a mi papá. No, es un lío. Y en lugar de crecer de manera sana y armoniosa con mi cuerpo, mi espíritu y mi alma, ahí me estancó, porque emocionalmente fui agredido y quedé marcado. ¿Entiende? Bueno, algunos de ustedes quizás vivieron alguna experiencia parecida o más difícil, no lo sé. Pero sin duda que también aquí hay personas que fueron marcadas porque presenciaron la violencia del padre. Viste que tu padre golpeaba a tu madre, pero de una forma salvaje, y tú fuiste testigo de cómo le rompía las mejillas y sangraba, y cómo la llegó a patear en el piso, y tú eras un niño y te sentías impotente, y la vez que quisiste acercarte, papá, no le hagas, nada más te hizo así, te aventó 5 metros, y dentro de ti decías que odiabas a tu padre. ¿Ves cómo te marcó?
Y quizás algunos llegaron a decir, cuando sea grande, sobre todo los varones, cuando sea grande va a ver. Una vez yo hablé con un muchacho porque su padre me pidió que hablara con él. Tenían problemas grandes, graves, porque eso vivieron. Pero resulta que el niño en aquel tiempo, cuando vio que golpeaba a la mamá, pues el niño quiso intervenir, tenía 10 años, lo agarró de aquí, lo aventó y lo azotó con la pared. Y el niño pensaba, él lo dijo, en ese tiempo ya era un joven, dijo, no, pero cuando crezca yo le voy a poner una golpiza al viejo que no se la va a acabar. Pues llegó el tiempo, pasaron, él se fue de su casa. Y cuando llega a los 19 años, era un muchacho de 1,85 de estatura. Se ve que había hecho pesas, estaba pero físicamente desarrollado. Y fue con su papá, ya lo miró hacia abajo y le dijo, a ver, pégame. No, pues al papá le dio cuscús. No, hijo, pero entiende que no sé qué, además yo soy tu padre. Pues serás muy mi padre, le dijo. Y pues le puso sus catorrazos a su padre. Lo golpeó. Pero hace 4 días leí una nota más trágica. Sucedió en en Tabasco, perdón. De un joven que presenció, un niño, un jovencito pues de 15 años, presenció como la enésima vez que golpeaba a su mamá. Y el muchachito intervenía y el papá lo golpeaba. Pero llegó el momento en que el muchacho ya salió de sus casillas, no controló sus emociones. El padre era un campesino dedicado a la corta de caña y estaba el machete con el que trabajaba. Esto hace 4 días. Tomó el machete y se fue sobre él cuando estaba golpeando a su madre. Y del lado así, le tiró un machetazo, casi lo partió en 2, lo mató. Pues qué terrible, ¿no? 15 años. Yo vi la foto del muchacho. Ahora les ponen una banda así, pero no tenía banda. Y el muchacho estaba así. Esa pose así es desafiante. Esa pose es... No siento el mínimo remordimiento de haber... No, se merecía y más que lo cortaran en pedacitos. Ese muchacho ya quedó marcado, pero para toda su vida. ¿Qué circunstancias tan difíciles enfrenta la gente? Ese muchacho, si llegara a casarse, va a tener muchos problemas. Y por situaciones difíciles de explicar, resulta que eso que odias es lo que repites con tu familia. Y va a repetir la misma y va a golpear a la mujer. Es una cosa muy compleja todo esto, ¿sí? Otros de ustedes quizás vivieron el abandono del padre. Algunos ni siquiera conocieron a su padre. Y cuando ibas desde el kinder, mirabas que otros papás llevaban a sus niños y tú fuiste con tu mamá y mi papá, mamá. Entonces, ¿cómo te explicaba que a lo mejor era madre soltera? ¿Cómo te explicaba que a lo mejor la había engañado y tuvo que dejarlo? ¿Cómo explicarte si eras una niña o un niño? Entonces te contó lo que los padres cuentan. No, mira, es que él se fue a un viaje, se fue de inmigrante a los Estados Unidos, pero un día va a venir por nosotras. No era cierto. Creciste y te diste cuenta que no era cierto. Y empezaste a buscarlo o a buscar a tu mamá. No sé, son diferentes circunstancias que te dejan marcado, pero que sin duda hacen pedazos tus emociones, tu alma, tu intelecto, tus emociones, tus sentimientos, tu espíritu se hace pedazos. Entonces tu crecimiento en tu cuerpo, ese va desarrollándose, pero tu alma, tus emociones, tus sentimientos no, se quedaron estancados, atascados ahí en el lodo por la amargura, el resentimiento, el odio. Entonces tú ahora que ya te ves toda una mujer, todo un varón, de pronto tienes reacciones que tú mismo odias. Y dices, pero yo no me quiero comportar así, pero ¿por qué soy así?
es que tu crecimiento que ahora tienes en tu cuerpo, 30, 25, 30, 35, 40, 50 o hasta 70 años, no corrió a la par tu alma, tus emociones, tu espíritu. Entonces hay una descompensación ahí. Quizás otros, como Mefiboset, tuvieron el extremo de la tragedia. Quizás aquí haya algunos que fueron abusados sexualmente por el papá, o por el abuelo, o por el tío. Y yo, entre paréntesis, quiero darles una voz de advertencia, de precaución, que te lo dicen en los spots de la televisión. No deje a sus hijos con cualquier persona, no se confíe. Es más, mire, usted le va a sonar raro, yo entiendo eso, pero ni siquiera con el abuelo. Tú dices, con mi papá, ay, ¿qué está usted diciendo? Ay, yo sé lo que digo. Ahora, tiene que haber un conocimiento y una plena confianza para poder dejar a los niños con el abuelo. Pero escúcheme bien, si en alguna ocasión, cualquiera sea niño o niña, viene con usted y le dice, papá, mi tío me agarra, ¿cómo se te ocurre, niña sucia? Por favor, yo sé que usted está afectado en sus emociones y no, su intelecto no le alcanza a comprender que el niño le está diciendo la verdad y niega completamente que el abuelo, que el padre, ¿cómo es posible? Porque no quiere enfrentarse a la realidad. Qué compleja es la vida, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios que vino Jesús por nosotros y no nos dejó ahí. Si no, imagínense qué sería de nosotros. No, hermano, tenemos que crecer a la par ahora que estamos en Cristo. Fíjense que Dios diseñó a la familia para que todo ser que naciera en el seno de una familia, padre, madre, ese ser nuevo que naciera, entiéndase, los hijos, nacieran bajo la protección de un hogar, en condiciones ideales para que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo se desarrollara de manera armoniosa, donde tu padre te amara, te abrazara, te tocara, te bendijera, te dijera cosas bonitas, lo que hemos estado aprendiendo, ¿sí? Donde tu madre igualmente te cuidara, te dirigiera, en fin, que tú tuvieras un ambiente armonioso para que crecieras sanamente, tu cuerpo, alma y espíritu. Pero la realidad es que la gran mayoría de los seres humanos, ese plan que Dios tenía no se cumplió. Sabemos que el pecado fue el que arruinó todo eso. Y es así como todos de alguna manera hemos sido afectados, hemos quedado marcados. Déjame contarle otra historia de mi vida. Mi papá era un hombre intelectual, o sea, le gustaba mucho la lectura, le gustaba mucho la historia, en fin. Y una vez llegó a casa y yo lo vi llegar, y como le encantaba la lectura, se sentó a leer. De hecho, cuando él murió, parte de la herencia que dejó, dijo, pero esto es para Chuy. Me dejó un montón de libros, bien interesantes, enciclopedias y cosas de esas. Entonces yo lo miré que estaba allí leyendo y me acerqué. Hola, papá, ¿cómo estás, papi? Y él no dejó de leer. Hola, me dijo. Y yo me senté junto a él. Oye, papá, y lo agarré así del brazo. Fíjate que, espérame, estoy leyendo. Bueno, oye, papá, estoy ocupado, me dice. Le digo, bueno, ok, ¿me das un 20? Porque en mis tiempos pedíamos un 20. Porque con 20 centavos comprabas un montón de cosas. Comprabas fruta, comprabas tu Coca-Cola y hasta te sobraba para jugar a rayuelita. No, ahora llegan tus hijos, papá, ¿me das 1,500 pesos? Y tú, casi te da un infarto, ¿no?
Entonces yo le dije, papá, ¿me das un peso? ¿Un 20? Y me dice, no, no tengo, vete, me dice. Ah, pues yo me fui todo agüitado. Y ahí voy de salida por este lado, pero de reojo vi que mi hermana, la que sigue de mí, Georgina, venía por ese lado. Ahora, ella era la consentida de mi papá. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes eran los consentidos de sus papás? A ver, levanten su mano. Te dañaron. Te dañaron. Te dañaron. Por eso, mira, una persona que es consentida la dejan hacer lo que quiere. Por eso es que hoy, algunos de ustedes consentidos, que yo vi manos, pero no quise ver rostros. Para no, en serio. Porque dije, me tendí una trampa al pastor. Digo por lo que voy a decir. Pero una persona que fue consentida lo dañaron y todos sus sentimientos, su intelecto se potencializó y se pasó de la raya. Y son los que manifiestan rasgos de orgullo. Hacen berrinches, todo quieren que se haga como ellos dicen, porque desde niños así, no hubo quien, por como era consentido, no hubo quien le dirigiera, no, hijo, no, tranquilo, mira, no todo se hace como tú quieres, también tienes que considerar a los demás, tienes que, aquello. Entonces, por eso ahora que ya están casados o que son adultos, solteros, hacen sus desplantes. Te dañaron. Tus emociones no crecieron, se dispararon y se fueron al extremo. Se creen autosuficientes, son soberbios, son prepotentes. Esa es la típica reacción. Pero ¿cuántos de ustedes no fueron los protegidos o los consentidos? Pues yo fui de esos y me dañaron. Es decir, si fuiste el consentido te dañaron, y si fuiste la oveja negra, ¿cuántos fueron oveja negra? Pues también hay un montón de ovejas negras aquí. Bueno, si te consintieron, te marcaron, te dañaron, y si te menospreciaron, también te dañaron. Qué difícil es todo esto, oiga. Qué difícil. Entonces a mí no me dio un 20 mi papá, y se acerca por acá mi hermana. Hola papi, me dejó de leer. Ay, mi niñita, que quién sabe qué. Y le empezó a decir, eran una de bendiciones que se decían los dos. Y yo por allá bien frustrado así, ay, qué onda, pues yo qué hice. O sea, en mi nada desarrollado intelecto y emocionalmente igual, pues no procesaba yo por qué mi padre hacía eso. Y están ahí en ese diálogo amoroso entre padre e hija, y luego le dice mi hermana, ¿me das un 20? Y mete la mano y le da un peso. De esos de plata grandotes, ¿se acuerdan? Los que son de aquel tiempo, los que no, pues aguántense. Pero eran unos pesos así de plata pura. Y le da un peso. Yo dije, no, ¿qué pasó aquí? No, ¿cómo? Bueno, mi padre, yo sé que me amaba, pero como yo al paso de los años, después de que me convertí, entendí que él había crecido en un hogar así. Él estaba reproduciendo a mi abuelo, exactamente como fue mi abuelo, y lo creó, así mi papá actuó. Claro, en ese momento yo no sabía nada. Él de manera inconsciente, no creo que premeditada, sino inconsciente en la ignorancia, me estaba afectando a mí, pero también a mi hermana. Eso provocó en mí lo que los corintios tenían, celos y envidia, y se peleaban. No, pues yo me fui sobre el objeto del amor de mi papá, yo también era su hijo, y yo me porté mal con mi hermana. Y que se sale a comprar a la tienda y que me voy detrás de ella. Y captó que yo venía y ya me venía presumiendo el peso. Y yo que no me calentaba el sol.
Entonces le dije, oye, ¿qué te dio mi papá? Dice, mira, me dio $1 y que se lo arrebato, y que corro, y que me lo gasto. No, yo me acuerdo que compré de todo, hasta invité a mis amigos a los futbolitos. Atlas contra Chivas, y ganó el Atlas 5-0. ¿Qué pasó, mi hermano? Te veniste mal vestido. Para que vean que todo veo. No, terrible, hermano. Y de ahí, los próximos años de crecimiento, pobre de mi hermana. Pero ella, pues, no era ninguna perita en dulce. Pues, también me respondía, pero ella llevaba las de perder. Mi padre me había marcado, la marcó a ella, a los dos nos dañó. Ahora, déjame decirle algo. Quiero hacer una aclaración. Nada justifica las acciones equivocadas o pecaminosas que nosotros hacemos porque mi papá me las hizo o me dio el mal ejemplo. Porque si no, yo estaría justificando el pensamiento de Sigmund Freud. Él dijo que somos víctimas de las circunstancias, que el asesino es un asesino porque su entorno propició que él fuera asesino, que el violador le pasó lo mismo, o que al abusivo le pasó lo mismo, por lo tanto nadie es culpable, todos somos inocentes. Yo no trato de justificar a nadie, porque dice la Biblia que todos hemos pecado. Todas las cosas que violentan la ley de Dios, la palabra de Dios, debemos asumir nuestra responsabilidad, y no podemos escudarnos en Sigmund Freud de decir, es que las circunstancias, es que yo vengo de un hogar así y por eso soy así como mi papá. No, porque resulta que se entiende el caso de nosotros los cristianos, que nuestra vida ha cambiado, ¿no? El problema es que venimos a Cristo, pero este tipo de temas o de enseñanzas alimentan nuestra alma, nuestro espíritu, y tenemos que ir de alguna manera emparejando el crecimiento hacia la madurez, para de aquí en adelante, desde el momento que vivimos cristianos, empecemos a tomar mejores decisiones, tengamos mejores reacciones que cuando lo hacíamos quizás hace 2 años, que todavía no éramos cristianos. ¿Por qué? Porque cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando yo fui hombre dejé lo que era de niño. Y aquí es donde el punto central en el que yo quiero llegar. Vamos a volver aquí con Mefiboset. ¿Les parece bien? Porque ahí se desarrolla toda la historia y de ahí extraemos los principios que nos van a ayudar. Segunda de Samuel 4, versículo 4. Acuérdense que llegó la noticia de que su padre había muerto, su abuelo había muerto, pero ¿qué sucede? En la segunda parte del texto dice, y su nodriza, cuando oyó la noticia, lo tomó al niño, 5 años, y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Oh, qué desgracia, hermanos. No solo queda huérfano, no solo se le muere el abuelo, sino que en el mismo episodio, al ser llevado en los brazos ese niño inocente, se le cae a la mujer, se golpea la cabeza, no sé, su espina dorsal, y se queda lisiado de los pies. Qué terribles marcas en la vida de un niño inocente. Quedó solo Mefiboset, ya no tenía a su padre. Además queda imposibilitado de poderse valer por sí mismo. Y por si fuera poco, había muerto su padre y el rey, su abuelo, y él quedó en el abandono, en la pobreza y en el desprecio de los demás. Los niños a veces son muy crueles. ¿Se acuerda cuando iba a la escuela? Mire, el bullying, el famoso bullying, que es pues agredir a otros niños, siempre ha existido, siempre. Acuérdese, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando iban a la primaria?
¿Se acuerdan del gordito del salón? Pobre gordito. No, pues era la referencia. ¿Se acuerdan del Visquito? ¿Se acuerdan del que que un niño llegara con una manita deformada? No. ¿Se imaginan? Aparte de que un niño así que a lo mejor está visquito y a lo mejor es un niño abandonado que no creció con su papá y todavía llega a la escuela y los niños se burlan de él. No, por eso la sociedad está como está, oiga. No es nada fuera de lo que es. Esas son las consecuencias. Entonces, por eso yo dije, quedó abandonado, lisiado. ¿Quién sabe de dónde fue a parar? Nadie le sé. ¿Quién quiere un niño sin padre y además lisiado? Pero algo sucedió. Algo bueno sucedió. ¿Qué sucedió? Al morir Saúl, ahí estaba David, ¿recuerdan? Que era un joven que en términos generales había crecido en un mejor hogar. Era un joven que tenía un concepto de sí con cordura, pensaba bien, tenía sabiduría a pesar de su juventud, y eso lo hacía ser un hombre valiente que enfrentaba las situaciones. Por eso cuando salió aquel gigante llamado Goliat, Saúl corría y huía junto con el pueblo. Y David miró eso y dijo, pero ¿por qué le tienen miedo? Dios está con nosotros, yo voy a ir y lo voy a enfrentar. Y Saúl le dice, pero si eres un muchacho. Y le dice, pues sí soy un muchacho, pero ¿cómo es posible que ofendan al Jehová de los ejércitos? Y bueno, ustedes conocen la historia. Se le enfrentó y lo venció. De ahí le agarró celos y envidia a su padre, el rey Saúl. Pero así sube al trono finalmente, pues David. Y dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa? Que era un hombre misericordioso, que era un hombre que podía amar, perfecto nunca, porque era un ser humano, pero sí tenía muchos rasgos de un hombre de Dios. Y resulta que David había sido muy amigo de Jonatán, el papá de Mefiboset. Y cuando eran muy amigos, ellos hicieron un pacto. Hicieron un compromiso de cuidarse, protegerse si alguno de ellos moría primero. Y mire lo que le dice Jonatán, como presintiendo no muy lejana su muerte, en 1 Samuel 20, versículo 15. En ese pacto que ellos hacen le dice, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Le está diciendo Jonatán a David. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David en la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Ustedes saben que el nombre o el apellido se perpetúa o se corre por medio del varón, porque es el que deja el apellido o el nombre. Ustedes saben eso, ¿no? Por ejemplo, una familia que tiene niñas, pues allí ya no hay manera, ¿sí? Pero bueno, no se me agüite nadie, ¿eh? O sea, no debí de haber puesto ese ejemplo, me faltó saber. Es que me marcaron. No, porque pues aquí no pretendo decir nada que esté fuera de lugar, por supuesto. Pero ahí lo dejamos, ¿no? Ahora, hacen un pacto. Yo te voy a cuidar. Si yo muero, yo voy a perpetuar tu descendencia. No va a pasar nada. Bueno, ¿saben que Jesús hizo exactamente lo mismo cuando hizo un pacto con el ser humano? En el tiempo de David y aún anterior siglos antes, cuando dos personas hacían un pacto, un compromiso de cuidado mutuo, etcétera, de protección y de lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, ellos cortaban su muñeca, las unían y decían, ahora somos hermanos de sangre, somos una familia y hemos hecho un pacto de sangre. Por eso es que Jesús, cuando hace lo que se conoce como la última cena o la cena del Señor, que dijo, este es el pacto
sellado con mi sangre. ¿Se acuerdan? O sea, todo lo de Dios es nuestro. ¿Cuánto le dan gracias a Él? Todo, su paz, su bondad, ni qué decir de las cosas que hay en la tierra. Todo lo de Él es nuestro, pero también todo mi ser es de Él. Y Él no quebranta el pacto, nosotros lo quebrantamos, pero aún así Él es siempre fiel y paciente para con nosotros. Y eso es lo que Jesús hizo cuando llegó a nuestras vidas. Fíjate, en 2 Samuel 9:1, ahí vemos el desenlace y estamos llegando al punto que quiero llegar. Dice 2 Samuel 9:1, dijo David, ya que había sucedido todo eso, él llega al trono, pasan unos años, Mefiboset, nada se sabe de él, había crecido, ya era un joven. ¿Sí? Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Yo quiero mencionar varios puntos aquí. Número 1, él está preguntando no en tono de venganza, sino en el de un corazón leal, misericordioso y compasivo. ¿Hay algún descendiente de la casa de Saúl? Y menciona a su acérrimo rival como muestra de que él, a pesar de que Saúl lo quiso clavar 2 veces por lo menos en la pared con una lanza, él aquí está demostrando que no era un hombre rencoroso, está demostrando que era un hombre perdonador. Eso le hizo que su alma creciera, su espíritu creciera, no estaba estancado. Y lo menciona, hay alguien en la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán, y luego le menciona a su amado amigo Jonatán. Dice el versículo 2, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Fíjate, haga yo misericordia como la de Dios. ¿Se acuerdan de Jesús que dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia? Y David la alcanzó cuando se equivocó. La misericordia de Dios nunca se detuvo y lo levantó a pesar de sus pecados horrendos que tuvo, porque era un hombre misericordioso, y el que hace misericordia recibirá misericordia. Entonces le dice, yo quiero hacer misericordia con algún descendiente, misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies, como diciéndole, pues quedó uno pero está lisiado, no te sirve de nada. Pero veamos la reacción de ese misericordioso rey llamado David. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? ¿Dónde está?, le dice. Y Siba le respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Estaba de arrimado en una casa, ya ni siquiera tenía nada, estaba en la miseria, estaba en el desprecio, en la vergüenza, emocionalmente destrozado, intelectualmente deshecho, espiritualmente hecho añicos, y termina en la miseria, en la pobreza, arrimado con un buen hombre llamado Maquir, en una localidad que se llama Lodebar. Y curiosamente Lodebar en hebreo significa lugar seco, como un desierto, lugar donde no crece las plantas, un lugar seco, algo así como un desierto donde hay casi nada. Y así vive una persona que ha sido marcada en su vida. Hay unos desiertos espantosos, depresiones horribles, se autodesprecian de manera exagerada. ¿Por qué? Porque quedaron marcados, porque fueron abandonados y todo lo que ya he explicado. Entonces, versículo 5, el rey David le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, lo trajo, fíjate, mandó por él.
Aquí hay una analogía muy bonita. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos atraídos por Jesús, ante Jesús, por el Espíritu Santo. Él tuvo que venir a la tierra porque nosotros estábamos lisiados, ¿entiende? No podíamos caminar de manera espiritual, intelectual ni emocional. Estábamos lisiados. Tenía que venir Él en nuestra salvación. ¿Se acuerdan aquel pasaje del Evangelio cuando Jesús está predicando en una casa y estaba todo abarrotado? La gente oía la palabra y de pronto dice que del techo descendieron a uno que estaba paralítico en una camilla. Eran 4 hombres, uno de cada lado, hicieron un hoyo y empezaron a bajar a los pies de Jesús. Yo me lo imagino así, él hablando y bajándole aquí a un paralítico, y lo ponen delante de él. Tuvieron que llevarlo a Jesús porque estaba lisiado. En el caso de ese paralítico estaba lisiado físicamente, espiritualmente, intelectualmente y emocionalmente. ¿Quién quería un hombre así? ¿Para qué sirve un hombre así según la gente? Para nada. Pero Jesús le dice: hijo, dice, levántate, tus pecados te son perdonados. Mira, no hay nada más contundente para la sanidad, no solo física, que eso es lo de menos, sino emocional, espiritual, en un ser humano, que saber que Dios perdona tus pecados. Todo lo malo que yo hice me lo puede perdonar. Como una vez un hombre me dijo: pastor, ¿estás seguro que Dios perdona todo lo que uno hace? Le dije: estoy seguro, porque la Biblia dice. Y él dice: hasta el haber matado, no a uno ni a dos. Y ahí estaba el hombre con un sombrero así. Yo dije: ay. Dice: porque yo soy un hombre. Y empieza a llorar. Y se tocaba aquí, como decir: híjole, se me hace que hasta la pistola la trae allí. Le dije: Dios lo perdona, claro que sí. ¿O no? Eso es algo que impacta, que te deja marcado para la eternidad. El saber que Dios te recibe, pero tienes que ser llevado a los pies de Jesús. ¿Te acuerdas quién te llevó a los pies de Jesús? Yo sí me acuerdo. ¿Saben quién fue el que me llevó a los pies de Jesús? Georgina, mi hermana. ¡Qué cosa! Ella fue la primera que conoció a Jesús. Cuando ella conoció a Jesús, el cambio fue notable, porque yo le echaba pleito y ella no me respondía. Y yo la ofendía y ella me decía: Jesús te ama. ¿Cuál Jesús? Yo le decía: mi papá a veces no me quiere. No, Jesús, Jesucristo. ¿En qué? Y yo la agredía y me burlaba de ella. Pero había sufrido ella un cambio tan radical, una sanidad tan profunda en sus emociones, que de ser una consentida empezó a pensar diferente. Empezó a madurar. Ya no me respondía, ya no me ofendía. Yo una vez todavía, ella ya como cristiana, yo todavía no. Ella es más chica que yo, como 2, 3 años. Y yo la agredía verbalmente. Una vez provoqué por mi comentario que mi madre la bofeteara y le pegara. Mi mamá todavía no era cristiana ahí. Pero cuando Dios empezó a tratar conmigo, ella me llevó a los pies de Jesús. Yo estaba lisiado y ella con mucha paciencia me compartía. Una vez llegué mal, como a las 3 de la mañana, y fui y la desperté. Ya Dios estaba tratando conmigo y le dije: oye, Georgina, y se despierta. ¿Qué tienes, manito? Me dice. Le digo: es que fíjate que anoche yo soñé esto y todo el día he estado pensando un sueño, no se los puedo contar, pero era muy significativo. Y me dice: es que el Señor te quiere salvar, quiere que entregues tu corazón a Él. Y tuvo la paciencia de escucharme por 2 horas y todavía orar por mí. Y yo todavía me levanté en la mañana y me empecé a reír de ella. Pero algo había pasado, hasta que al fin Dios tuvo misericordia y hubo ese encuentro y Dios me salvó.
Bueno, debo decirle algo. Desde ese día, ya hace 41 años de eso, desde ese día que yo me convertí a la fecha, jamás, ¿sabe lo que es jamás? He tenido una discusión con ella. Jamás. Hay un cariño, un respeto, hablamos. Nunca nos hemos vuelto a pelear. Algo pasó, ¿no? Ella conoció a Jesús. Yo conocí a Jesús. ¿Usted conoce a Jesús? Usted fue llevado a los pies de Jesús. Y así trajeron a Mefiboset. Y luego dice en el versículo 6, según Samuel 9:6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró. O sea, se humilló sobre su rostro, probablemente llegó con unas muletas, qué sé yo. Postró su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y yo me imagino que cuando lo llamó por nombre, ¿y tú quién? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién soy yo? Porque acuérdense que él tenía 5 años cuando sucedió eso. Y un niño de 5 años pues no tiene conciencia de muchas cosas alrededor. Y él respondió, he aquí tu siervo. A mí me llama la atención que David lo llama por su nombre. Exactamente igual a lo que hace Jesús. Porque dice en Juan 10:3, no tiene que buscarlo, puede aparecer en la pantalla. Dice, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Nos llama por nuestro nombre. Cuando nosotros decimos, Dios me habló, no es una voz audible que si Dios lo quiere hacer, lo hace cuando Él quiere. Pero generalmente, por lo general, es el Espíritu Santo que mora en nosotros en una voz interior. Sí saben a lo que me refiero, ¿no? Es algo que tú sabes, por eso decimos, Dios me habló. Es algo espiritual, interno. Tenemos ya ahora que nacemos de nuevo, que nos arrepentimos, esa capacidad de oír la voz de Dios. Y yo he escuchado muchas veces mi nombre, pero fíjense que a mí el Señor me habla por mi apodo. Me dice Chuy, pero yo he escuchado varios tonos. Me ha dicho, por ejemplo, Chuy. Me ha dicho Chuy, hijo. Qué bueno. Pero también he escuchado Chuy. Ay. No, yo cuando oigo su voz que me llama por mi nombre, escucho el tono de su voz y más o menos intuyo, discierno lo que me quiere decir, si me quiere llamar la atención, si me quiere consolar, si me quiere aconsejar. Léete Proverbios 2, qué sé yo escucho ese tono, pero me llama por su nombre, y a ti también, y te conoce. ¿Por qué? Porque así como David tenía ese corazón de misericordia, Jesús la tuvo con nosotros. ¿Cuántos le dan gracias? En el versículo 7, David ve cómo está aquel hombre, pues todo miedoso, porque no, sabía que su padre lo quería asesinar, y le dice David en el versículo 7, no tengas temor. Lo primero que hizo fue tratar de infundirle paz. No tengas temor. Es lo mismo que Jesús hizo cuando me acercaron a Él y me abrazó, y de las primeras cosas que yo me acuerdo haber recibido es, no tengas miedo. Y luego empecé a leer su palabra y me encontraba textos como este: no se turbe tu corazón, crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, en la casa del Padre, en el hogar perfecto, donde vamos a recibir todo lo que no recibimos aquí, porque allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, y enjugará Dios la lágrima de todos nosotros. Maravilloso, ¿a poco no? Y eso satisface mi sentimiento, mi necesidad de sentirme seguro, de sentirme valioso, de sentirme amado. Por eso David dijo en una ocasión: aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo sé que Dios me va a recoger. Y la figura que habla de recoger es: me abrazará en sus brazos y me estrechará en su pecho.
Ese es el Dios que servimos. Sigamos con Mefiboset, 2 Samuel 9:7. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, con quien había hecho un pacto. Y es lo mismo que Dios hizo. Él dijo por medio del profeta: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Dice en el versículo 7, casi al final del texto: y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, porque lo vio que estaba en la miseria, devolviéndole todo lo que le pertenecía. Y es lo mismo que hizo el Señor con nosotros. En Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y miren lo que viene a continuación: y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tenemos una herencia, pero es una herencia eterna reservada para nosotros en el cielo. No estamos desposeídos. Probablemente aquí en la tierra tú no tengas ni dónde caerte muerto, pero este mundo pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y nosotros vamos camino a la morada celestial. Pero termina diciendo David en 2 Samuel 9:7, al final le dice: y tú comerás siempre a mi mesa, te sentarás a mi mesa. ¿Se acuerdan que va a haber una cena de las bodas del Cordero en el cielo? Vamos a estar todos ahí. ¿De qué tamaño? ¿Cómo va a ser? No sé, ni me diga cómo le explique. No sé, pero él dice que vamos a estar allí en la cena de las bodas del Cordero y que todos vamos a estar con él en su mesa. Gloria a Dios. Termina la historia Mefiboset diciendo lo siguiente: mire, después de oír todo lo que David quería hacer, mire la reacción de él. Y él, versículo 8, inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Nota lo que él mismo pensaba de él? Yo no sirvo para nada. No dijo: soy un perro. No, dijo: soy un perro muerto. Oiga, después de haber vivido todo lo que vivió, se quedó huérfano, se murió su abuelo, se queda lisiado, desposeído, en la pobreza, en el desprecio, y termina de arrimado. ¿Cómo cree que una persona así esté sana intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente? No puede estar sano. Pero ahí está él hablando. Entonces el rey, versículo 9, el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: mira, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. O sea, se lo está regresando. Tú pues, le dice, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Y qué somos nosotros, hermanos? Somos hijos de un rey que vino a regresarnos todo lo que nos fue quitado. No solo somos hijos de un rey, sino el Rey de Reyes. Hermanos, en esta tierra, por la imperfección del ser humano, seguiremos viviendo experiencias difíciles, pero podemos superarlas, hermano. ¿Entiende? Por la misericordia de Dios recibida, por la gracia de Dios recibida. De manera que los niños que están ahora en los salones, esos jóvenes que están ahora en el auditorio menor, ellos tienen el derecho dado por Dios de que usted necesita estar sano, necesita madurar, necesita cuidar a sus hijos, necesita amar a su esposa, necesita respetar a su esposo, necesita abrazar a su hija,
Necesito decirle, hija, yo a mi hija siempre le decía, eres una esquinita labrada como la de un palacio. Es un texto bíblico. Porque dice, tus hijas serán labradas, serán como esquinas labradas en el palacio de un rey. Yo le decía, tú eres una esquinita. Sí, pero yo la tenía que labrar, ¿entiende? Yo cada vez que la veo, ya es una mujer casada, corre a mis brazos, hermano. Y se acuesta aquí, papi. Y me dice cosas bonitas. Y siempre en el WhatsApp me manda y yo le mando. Y yo pude darle lo que no recibí. Y cuando crecieron ellos, mis dos hijos, tengo un hijo y una hija, cuando crecieron querían la competencia, querían ser el preferido. Pero yo ya había sido sanado, ¿entiende? Para poderlos amar de igual manera, para que ninguno sintiera que yo amaba más que al otro. Y eso creo que les ayudó, los marcó para bien. Así es que, hermano, quiero terminar con esto. Dios quiere derramar su misericordia, su gracia, devolverle aquello que usted no tuvo. Y eso se recibe por fe. Y yo quisiera que oráramos, ¿sí? Les voy a pedir que todos cierren su rostro, sus ojos, inclinen su rostro, y nadie se mueva, nadie salga todavía. Les voy a pedir ese favor, porque sin duda que aquí hay muchos de ustedes, algunos de ustedes, que se han identificado con este mensaje. Fue Dios hablándote a través de su palabra. No puedes seguir igual. Quizás tú dices, pero yo ya tengo 50 años, pastor. Tus emociones sí se quedaron ahí estancadas. Tienes un estancamiento emocional de 35 años, o de 40, o de 20, qué sé yo. Pero no te puedes quedar allí. No puedes seguir siendo la misma mujer arrebatada, el mismo hombre gritón, no. Tenemos que empezar a compensar, ¿sí? El crecimiento de tu cuerpo, que ya a la edad que tienes, pero ahí estaba tu corazón, tu espíritu, tu alma marcados, y se estancaron en el lodo. Y llegó la amargura, llegó el rencor, el odio, la envidia, los celos, la competencia, y creciste físicamente. Y quizás ya eres un hombre casado, quizás ya hasta hijos tienes, o estás próximo a casarte, pero no repitas lo mismo. Si tú ya eres casado, tienes tus hijos, ahorita yo sé que vinieron a tu recuerdo cosas que te marcaron, y quizás ahorita hasta tú mismo estás diciendo, ahora entiendo por qué esto que yo odié, que mi madre hacía, ahora yo lo estoy repitiendo, o que mi padre hacía, no sé por qué ahora lo estoy repitiendo. Pues es como una maldición eso. Pero en el Señor hay perdón, amén. En el Señor hay misericordia, hay amor. Él nos quiere regresar, hermanos, la armonía, la paz, para que tú ahora se los brindes a tus hijos, y cuando ya seas viejo, que tengas tus nietos, qué delicia va a ser aquello. Que tú hables con tu hijo, el padre de tus hijos, abraces a tus nietos, así como Jacob, ¿se acuerdan? Que le dijo a José, a ver, ¿quiénes son estos niños? Son mis hijos. Dice, acércamelos porque los quiero abrazar. Y los abrazó y los bendijo. Qué escenas tan maravillosas. Ok, si tú eres una persona que reconoces que te estancaste, algo pasó, y esto evitó tu crecimiento normal, armonioso, y que hoy, aún siendo hijo de Dios, no habías entendido el daño que te causaron, pero hoy el Señor quiere depositarte, así como David lo hizo con Mefiboset. Si tú consideras que eres una persona que fue marcada, que fue afectada, ponte de pie ahí en tu lugar. Queremos orar por ti. Queremos que el Señor de alguna manera, como solo Él puede hacerlo,
te devuelva aquello o te dé aquello que no pudiste tener cuando eras un niño, una niña, un joven. Quizá no, fuiste huérfano, quizá viste violencia, quizá, qué sé yo, pero te marcaron. Hay un buen número de personas de pie. Vamos con amor y misericordia, vamos a orar por ellos. Pero yo les voy a pedir a los que están sentados que ahora abran sus ojos. Levanten su rostro. Todavía no se levanten. Los que están sentados permanezcan igual. Escuchen la instrucción. Vas a mirar, es cuestión de un minuto nada más. Vas a mirar a tu alrededor y vas a ver un hombre, una mujer, un anciano, una anciana, una joven que están de pie allí. Ellos en este momento necesitan esa oración. Nosotros tenemos que ir a ellos porque Mefiboset